Hola, mi nombre es Camilo Saavedra, soy Product Manager en ventilación mecánica de la empresa Mediplex. Les vengo a presentar este equipo, marca Fly Medical, el modelo Fly 60. Este es un ventilador de transporte con certificación para hacer transporte tanto por tierra como por aire. Hoy día vamos a hacer una pequeña demostración, capacitación práctica a fin de que usuarios que tengan acceso a este equipo o nuevos usuarios que hayan comprado este equipo puedan utilizarlo dada la contingencia que nos afecta y que de alguna manera nos obliga a estar todos en casa. Este equipo, como les acabo de decir, es un ventilador de transporte invasivo, que además tiene la opción de hacer ventilación mecánica no invasiva. Si lo miramos un poco por fuera, vemos que acá está el frontis, tenemos una pantalla de 7 pulgadas que está encendida, ¿cierto? Tenemos un panel de control que lo vamos a ver enseguida. Tenemos este equipo particularmente es doble rama. Tenemos la rama inspiratoria y la rama expiratoria. No obstante, ustedes pueden utilizar con este equipo circuitos doble rama, tanto como circuitos monorama. En este caso tenemos puesto un circuito monorama, que es el circuito que más se usa en Fly, que es el circuito en J. En J dícese por qué, porque tiene esta rama corta, en donde va la válvula expiratoria. De la válvula expiratoria sale una silicona y del sensor de flujo del equipo sale otra, salen dos más. Por lo tanto, estas tres siliconas se conjugan en este instrumento que es el cassette, que de alguna manera lo que viene a hacer es simplificar la conexión y el armado del equipo, porque yo simplemente conecto la rama monorama a la rama inspiratoria, conecto el cassette al equipo y el equipo ya está armado. Esto es bastante sencillo de sacar y de volver a poner, ¿sí? Yo lo saco con las dos pestañas y lo vuelvo a insertar. Y ahí el equipo está armado. En el caso de que algún usuario tenga acceso al ventilador de doble rama, siempre debe estar puesta esta pieza de plástico, que lo que hace básicamente es darle el input al equipo para que bloquee esta rama y le da permiso para que exhale por acá. ¿Bien? Una vez por posterior del equipo, vemos que hay distintos conectores de red, salida de entrada de información del equipo. Tenemos el puerto de poder, ¿cierto? Tenemos un puerto para oxígeno de bajo flujo que me permitiría alimentar durante un traslado, por ejemplo, enriquecer el circuito con oxígeno con un flujómetro, con un cilindro tipo E, por ejemplo. Y además acá está la batería externa. La batería externa, si yo le doy Open y la saco, completa. La batería externa dura 5 horas y la batería interna dura otras 5 horas más. Por lo tanto, el equipo basalmente viene con una duración de una batería de 10 horas. Vamos a girar el equipo nuevamente. Bien. Seguimos. Entonces, cuando nosotros prendemos el equipo, esta es la pantalla que me aparece. De alguna manera aquí el equipo me invita a hacer una especie de configuración inicialmente para yo poder enfrentar a mi paciente. Lo primero que me pregunta el ventilador es si voy a hacer una ventilación para pacientes adultos o pediátricos. A efectos de la capacitación simplemente le vamos a poner adulto, ¿cierto? Luego de eso me dice acá abajo que está por SIMB por volumen en volumen, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que por ejemplo ahora vaya a hacer un control, un presión control. Entonces ahora el SIMB se transforma por presión. Si yo aprieto donde dice SIMB, me salen los modos ventilatorios, ¿cierto? Que son el SIMB, el asistido controlado, el SIMB que está ahí, que está marcado ahora, el espontáneo que vendría a ser una presión de soporte más CPAP, un volumen garantizado, ¿cierto? Y un B-level, que vendría siendo aproximadamente como una PRB. ¿Bien? Entonces lo dejamos, por ejemplo, vamos a dejarlo con un asistido controlado. Le damos OK. Cada cambio en el ventilador que yo haga se tiene que confirmar con la tecla OK. Yo cambio, por ejemplo, acá a volumen nuevamente y le doy OK. ¿Sí? Y ahora tengo un volumen por asistido controlado. Vamos a bajar la presión. Luego de eso están el resto de los parámetros. ¿Bien? Los parámetros que me presenta acá son los clásicos parámetros que yo seteo cuando hago asistido controlado por presión. Tenemos PIP, frecuencia, tiempo inspiratorio, ¿cierto? Acá están las alarmas, acá está el porcentaje de oxígeno. Entonces, si yo quiero cambiar algún valor, simplemente subo o bajo, por ejemplo lo dejo en 12 y le doy OK.
En relación al oxígeno, acá está seteado un 21%. No obstante, este equipo, el doble rama, ocupa un mixer externo. Ese mixer externo es una válvula verde que hoy día no tenemos dada la contingencia, que simplemente se atornilla acá. Hoy día y en el último año los equipos Fly que se han vendido son todos con mixer interno, por lo tanto el usuario no tiene que preocuparse de eso. Volvemos con el ventilador. Entonces, una vez que yo tengo eso, ¿cierto? Ingresados esos valores, vamos a hacer la prueba de circuito. La prueba de circuito con este ventilador, accedo a ese parámetro con el botón de la llavecita. Aprieto este control y me dice por esta esquina, circuito de prueba. ¿Cierto? Le damos con eso. Esta prueba de circuito puede ser ejecutada de dos maneras. Uno, simplemente obstruyendo la salida distal del circuito o usando un circuito de prueba Fly, ¿cierto? Que es un circuito de prueba especial que es de medio litro que viene con unos parámetros preseteados. Entonces simplemente en este caso que tenemos el pulmón, ponemos el pulmón, le damos circuito de prueba y le damos OK. Aquí lo que hace el ventilador es enviar al pulmón distintas presiones y a través de esas presiones el ventilador se prueba internamente, válvulas, sistema, mediciones, etc. Entonces, normalmente me van a salir números acá, no siempre tienen que ser necesariamente los mismos números, ojo, sobre todo por ejemplo si yo no tengo pulmón y lo hago simplemente poniendo un tapón en el extremo distal del circuito. Aquí me dice verificando, va a ser una medición más y termina el test. Dice prueba completa. Como sale en verde, dice que está pasada. Entonces, volvemos a conectar nuestro pulmón de prueba original. Dale. Entonces, para comenzar ventilación, simplemente vamos a la pantalla principal con el botón de casita o home, bien, y dice para comenzar ventilación pulse on-off durante 2 segundos. Hacemos lo que el ventilador nos comanda. Y ahí el ventilador ya está funcionando. Bien, podemos ver aquí inicialmente que están los parámetros en pantalla. Tenemos además también el parámetro para setear las alarmas. Y acá tenemos alarmas de frecuencia alta, frecuencia baja, volumen corriente expiratorio, ¿cierto? Bajo, alto, volumen corriente inspiratorio bajo, la alarma de apnea, presión alta y baja, volumen minuto alto y FiO2 alta y baja. Bien. Acá en el buzzer, ¿cierto? Es básicamente el volumen de la alarma que yo voy a seleccionar. En este caso lo tengo bajo, simplemente efectos de la capacitación. Luego, para volver a la pantalla principal, simplemente toco Home. Bien, si yo quiero cambiar la pantalla de monitorización, toco Home nuevamente. En esta pantalla de monitorización que tenemos acá inicialmente, tenemos la curva de presión, flujo, tenemos los parámetros de PIP, presión inspiratoria pico, volumen minuto expiratorio, frecuencia real, ¿cierto? Y tenemos el volumen corriente expiratorio e inspiratorio y la FiO2, por supuesto. Bien, si yo presiono el botón de Home, me cambia la pantalla de monitorización a recuadros que son más grandes, eventualmente podría ser algo más fácil de leer. Y tenemos exactamente los mismos parámetros. Si yo toco nuevamente, bien, me da acceso nuevamente a la pantalla que estábamos anteriormente. Yo presiono la pantalla y me cambia a la curva de volumen. Si yo presiono nuevamente, me muestra bucles. En este caso me muestra volumen flujo y presión volumen, ¿sí? Luego me da tendencias a las 6 horas, ¿cierto? De presión inspiratoria pico, volumen corriente expiratorio, etc. Bien. Si yo presiono, me voy al control, a los controles, ¿cierto? Tenemos Home, que es en la pantalla principal, que eventualmente ya sabemos que si yo lo presiono nuevamente, puedo alternar en las pantallas de monitorización. Si yo aprieto el control que está acá al lado, que es como una llave de ajustes, bien, me da las siguientes opciones. Miren, me dice si yo quiero activar o no el suspiro para modalidades volumétricas. Me da la compensación de altura en caso de que yo esté volando con el equipo y yo voy a ir incrementando la altura en 1500 metros, 2000 metros. ¿Ya? En este caso lo vamos a dejar off porque estamos en tierra.
Ok, luego me dice si quiero activar la ventilación mecánica no invasiva y me da una alta y una baja compensación de flujo. El equipo en la más alta compensación de flujo compensa hasta 30 litros por minuto de fuga. En la versión de este equipo que es por turbina compensa hasta 60 litros por minuto de fuga. Bien, luego me dice si quiero activar las tendencias que las acabamos de revisar. Bien, luego me da el acceso a las maniobras. Entonces yo puedo hacer una maniobra de pausa inspiratoria y expiratoria y así el ventilador me arroja valores de mecánica pulmonar. También puedo setear el tiempo de subida, que es eventualmente con una especie de rise time, ¿cierto? El ventilador cuenta con una modalidad de volumen garantizado y ese volumen garantizado puede estar en función tanto del volumen corriente como del volumen minuto. A mí personalmente me gusta más siempre las modalidades en relación al volumen corriente. Eso va al gusto del usuario. ¿Bien? Y si presionamos nuevamente el control de llavecita nuevamente, tenemos acceso al control que dice sensor de CO2, que puede ser calibrar, por ejemplo, o puede ser apagar y prender. En el caso de que yo utilice el acceso posterior para dar oxigenoterapia de bajo flujo, debería apagar el sensor de oxígeno, ¿cierto? Tenemos un ahorro de energía que es para la pantalla, para bajar o subir el brillo. Tenemos además controles que son de configuración que eventualmente me permiten acceder a menús que son más de tipo de servicio técnico. Y acá me permite obviamente ajustar el reloj en el caso que yo sea importante, por supuesto, fijar la hora del equipo. Eso es todo, amigos. Espero que el video les haya servido, espero que sea de su utilidad. Siempre estamos abiertos a cualquier pregunta a ustedes. Como les dije, yo soy el encargado de la línea de ventilación mecánica y mi correo y mi teléfono siempre está abierto para todos los usuarios. Nos vemos.